Somos padres, siempre nos preguntamos cómo les introducimos a nuestros hijos en el tema del dinero. Y al final, cada uno le decimos una cosa. Los padres tenemos una idea, los tíos otra, los abuelos otra, y al final el niño acaba teniendo un batiburrillo de ideas y ninguna del todo clara. Por eso es muy importante el último libro que ha publicado Gregorio Hernández sobre cómo contarle temas de dinero a nuestros hijos. Hablamos hoy con él para que nos hable sobre el libro. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con uno de mis grandes referentes, Gregorio Hernández, para hablar de temas de inversión y en particular de su último libro. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gustavo y buenos días a todos. Bueno, encantado de tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias por tu tiempo y por ser siempre tan disponible para cuando te llamamos para grabar algo. Y en esta ocasión te quería hablar, quería que nos hablases de tu libro, de tu último libro. Dinos el título porque no lo tengo aquí delante, igual lo digo yo mal. El título es Papá, ¿qué es el dinero? Papá, ¿qué es el dinero? Bueno, pues cuéntanos, primero, cuál es el objetivo que tenías al escribir el libro. Pues el objetivo es que yo creo que todo esto de aprender a invertir hay que hacerlo desde niños. O sea, ahora, en la situación que está en nuestra sociedad, lo normal es que aprendan los adultos, porque la mayoría de los adultos tienen que aprender. Pero el objetivo es que vayan aprendiendo los niños para que cuando lleguen a ser adultos todo esto ya lo sepan. Entonces, yo creo que dentro de una generación o dos, no sé exactamente, pero pasará, aprender a invertir sea algo que se hará de niños y no de adultos. Y cuanto antes empecemos a hacer ese cambio, mejor. Entonces, en realidad, lo que dices es que no es solo que tengan una cierta noción del dinero los niños, sino que ellos se conviertan también en actores del cambio que hace falta, ¿no? Que digamos que es un poco, creo, un hilo conductor el resto de tus libros, que tenemos que ir hacia una sociedad en la que todos seamos propietarios de los medios de producción, lo que no quiere decir que seamos una sociedad comunista, sino que es una sociedad de propietarios en el cual lo que genera dinero o genera rentas, pues no se esté en unas pocas manos, sino que esté en manos de muchos. No sé si más o menos lo he contado bien, Gregorio. Sí, es eso. Tú piensas que todo el mundo cuando empieza a invertir, tenga la edad que tenga, aunque tenga 18 años, siempre dice, ojalá lo hubiese conocido antes. Pues lo mejor es conocerlo lo antes posible, que es cuando los niños empiezan a tener uso de razón. Estupendo. Entonces, lo Y antes de primero. esto no se puede. No, otro no puede, no, no, no. Lo primero, Gregorio, te quería preguntar, cosas que contarles a los niños, que muchas veces tenemos dudas los padres, ¿no? Porque parece que si le hablas de dinero a tus niños, pues que se van a convertir en peseteros y solo están pensando en el dinero y demás, ¿no? Entonces, lo primero es si es malo el dinero, ¿no? Creo que es una pregunta que hay que hacerse y si hay que hacerle ver a los niños que es malo el dinero y que lo bueno en la vida, pues es ser bueno y ser responsable y ser caritativo y todo eso, ¿no? ¿Eso está reñido con que el dinero sea malo o que sea bueno o cómo va, Gregorio? No, el dinero es algo muy bueno. Lo que es malo es la idea que tiene mucha gente del dinero, precisamente porque no lo conoce. Entonces, el desconocimiento del dinero lleva a hacer cosas equivocadas y esas cosas equivocadas son malas. Pero el origen de esas cosas malas no es el dinero, sino el desconocimiento sobre lo que es el dinero. Y ahorita es, ¿cómo? Imagínate, por ejemplo, con los coches, que la gente no supiese conducir, que estuviese pegándose leñazos todos los días. Ya, los coches son malos, y dicen, no, los coches son buenos. El problema es que la gente no sabe conducir coches. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuál sería tu idea de usar bien el dinero, ¿no? Porque dices, bueno, el dinero no es bueno ni malo, depende del uso que le demos. Entonces, ¿qué sería un buen uso del dinero? Pues el dinero es el medio para que cada uno viva la vida que quiere vivir. Entonces, el objetivo en sí no es comer, o sea, tener mucho dinero, sino saber usar bien el dinero que ganas y saber cómo ganar más dinero, pero teniendo una vida que sea correcta y adecuada a lo que tú quieres. Y entonces, ¿cómo ves tú el concepto de lonchafinismo, ¿no? Esa gente que realmente por aquello de invertir casi malviven y solo todos los euros que ganan los quieren invertir y viven en un sitio cochambroso y casi no comen y demás. ¿Eso qué te parece? Claro, hombre, de eso hay muchos grados. Entonces, llevar al extremo, lógicamente, no es bueno. Dentro de eso, que se ahorre,
o sea, ganando el mismo dinero. Pues unas personas deben ahorrar más y otras deben ahorrar menos dependiendo mucho de su situación. Hay gente que ganan, varias personas que ganan, por ejemplo, 1.000 euros todos, o 1.500 o 2.000 o lo que sea. Entonces, la cantidad de dinero que ganan es la misma, pero lo que es muy diferente es el trabajo que tiene cada uno y cómo lo ve cada uno. Incluso con trabajos iguales, a una persona le puede gustar y a otro no. Entonces, claro, una persona a la que le gusta su trabajo puede ahorrar menos porque está teniendo una vida que le gusta o que le parece aceptable. Por otro lado, hay gente que es que el trabajo no le gusta nada y lo quiere dejar lo antes posible. Entonces, es lógico que esa persona ahorre más, porque igual que la persona que está en una situación agradable o aceptable, pues va pasando el día a día bien, el otro no va pasando el día a día bien. Entonces dices que aunque gaste más dinero ahora, no voy a estar mejor, sino peor, porque veo que ahorro menos. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un porcentaje ideal de ahorro. Depende mucho de cómo esté viendo la vida cada persona en cada momento. Y eso puede ir cambiando. A lo mejor una persona que ahorra mucho en un momento dado, que el trabajo cambia de trabajo o lo que sea, la vida al presente le resulta más agradable y dice, pues bueno, voy a ahorrar menos porque ahora sí que puedo disfrutar un poco más y gasto un poco más. Muy bien. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es que el dinero tiene tres destinos, ¿no? El ahorro, el gasto y la inversión, ¿no? Entonces, bueno, Claro. dime, No, dime. no, que por eso te decía antes que el dinero es algo que es para que la gente viva la vida que quiera vivir. Y entonces, como hay situaciones muy diferentes, pues aun ganando el mismo dinero, en esas diferentes situaciones, la gestión correcta en cada caso es diferente de unos casos a otros. Eso es, eso es. Entonces, si el dinero tiene esos tres destinos, ahorro, gasto e inversión, creo que es una cosa que es bueno transmitirle a los niños, ¿no? Y, bueno, en el libro cuentas como, bueno, los destinos a los que se les puede dar, o las partes, ¿no? Las partes en las que separar el dinero cada mes y de esa manera empezar a seguir este camino. Cuéntanos un poco cuáles son esas tres partes en principio. Pues yo veo que desde el principio los niños tienen que aprender cómo funciona el dinero de verdad. Entonces, digamos que yo no enseño una gestión de dinero para niños, sino para que los niños aprendan ya cómo se hace. Con lo cual, claro, un niño no tiene que mantener una familia, pero sí que puede aprender cómo funciona esto ya. Entonces, pues hay una parte que es para el gasto inmediato, digamos, de cada semana o cada mes, otra para gastos mayores del niño, que se quiera comprar un juguete caro, por ejemplo, y otra para que lo invierta, para que entienda que siempre hay que tener un equilibrio, porque cuando sea mayor ni debe gastar todo, ni tampoco debe, bueno, es imposible que invierta todo, porque entonces no podría comer. Mm. Entonces, con eso se va aprendiendo que una parte del dinero hay que invertirla y otra hay que gastarla. Y luego tienes la reserva, ¿no? La reserva, digamos que sería como la Claro, la cuarta parte, reserva, por así en el decirlo. caso de los padres sí que pongo una reserva, en el caso de los niños no, porque los niños no van a tener un imprevisto. Ya. El padre sí que puede tener un imprevisto para mantener a su familia. Pero el niño creo que es mejor que haga esas tres partes, gastar en lo que quiera, de un helado, lo que sea cada día, otra para comprar juguetes mayores y la otra para invertir. Pero no necesita tanto tener una reserva en renta fija porque no va a tener un imprevisto, no se le va a romper el coche, no, si cae enfermo no va a pagar el médico, o sea, todo eso ya va con la reserva del padre. Claro, claro, claro. Pero sí que es bueno que el hijo lo conozca, ¿no? Es decir, porque en el Sí, libro el padre lo cuenta a los niños, ¿no? Que tiene una claro, reserva de 2 años de colchón, ¿no? claro. Debe conocer que eso existe para cuando sea mayor y por qué en su caso, hasta que no sea mayor, es mejor que no tenga eso. Muy bien. Y pasando a la parte de la inversión, me gusta mucho en el libro que cuentas este símil con un árbol, ¿no? Y que los árboles o las plantas pueden crecer más y pueden crecer menos y que habrá inversiones que crecerán más y crecerán menos. Em, ¿Tú al final crees que el niño debe tener al final sus propias acciones? ¿Y cómo crees que se llega a eso? ¿Él debe, digamos, proponerle al padre qué acciones querría comprar? ¿O debe el padre sugerírselo? ¿O cómo crees que se debe establecer eso? Bueno, yo creo que debe ser algo entre los dos. Depende de si el niño es más activo o menos, pues tendrá más papel o menos al principio.
Pero sí que es bueno para mí que tenga acciones de empresas que conozca y que pueda ver. Por ejemplo, un caso creo es la electricidad. Pues mira, pues encendemos las luces, la televisión, la nevera, todo esto gasta dinero, o sea, tenemos que pagarlo. Y todo esto es, pues lo ingresa a una empresa eléctrica y luego con eso te paga dividendos. Con los seguros, por ejemplo, también, marcas de coches, ascensores, la comida, el consumo, ropa. Lo importante es que el niño vea esto porque así verá el mundo de una forma completamente diferente a la cómo ven el mundo los niños. Y eso, aparte del dinero que gane, le hará tener una vida muchísimo mejor. Será una persona mucho mejor situada en el mundo, con las ideas más claras y todo lo verá de forma diferente y mucho mejor. Muy bien, pero en el libro siempre también le preguntan los niños a veces que por qué hay que trabajar, que por qué no hay helados gratis. Cuéntanos un poco por qué crees que hay que trabajar. Claro, eso es otra cosa importante de nociones de economía básicas para que los niños sepan cómo funciona la economía, porque a veces dices que mi padre está trabajando en vez de estar aquí jugando conmigo. Tiene que saber por qué el padre trabaja y así lo entenderá todo mucho mejor. O sea, la relación, aparte del dinero, las cosas que cuento en el libro creo que van a mejorar las relaciones de los padres y los hijos, porque los hijos entenderán mejor por qué los padres hacen las cosas que hacen. Y dicen, "Oye, que por ejemplo, en la vacaciones del colegio, si yo tengo vacaciones en el colegio, ¿por qué mi padre no coge vacaciones en su trabajo y nos vamos ya a la playa o a jugar al parque? Pues es Mm. importante que lo entienda. ¿Y por qué es? ¿Por qué es? Pues porque se necesita trabajar para ingresar dinero. Si nadie trabajase, el mundo no funcionaría. Pero no Porque no podría habría hacer ser. nada. O sea, irías al supermercado y primero no existiría el supermercado, pero bueno, si aún quedase algo parece a un supermercado, estaría vacío, por ejemplo. Y no podrías comer. No tendrías luz, no tendrías agua, no tendrías ropa, no tendrías de nada. ¿Y la lotería? ¿Hay que jugar a la lotería, Gregorio? Pues la lotería parece que es una chorradilla que no molesta, pero yo creo que es un estorbo muy grande. Porque la lotería ha hecho, no sé si en otros países, pero en España, que mucha gente crea que la única forma que tiene de ganar dinero es que le toque la lotería. Y entonces el problema, incluso gente que gasta muy poco dinero en la lotería, o sea, ya no entro en casos extremos de que se dejan ahí medio sueldo, pero gente que gasta muy poco en la lotería, no gestiona bien su dinero porque dice, bueno, si gasto este poco en la lotería, ya he hecho mi parte para ver si algún día soy millonario. Y todo lo demás lo puedo gastar como sea. Como no le va a tocar la lotería prácticamente a nadie, pues el resultado es que no ha hecho su parte para tener un patrimonio, que habrá malgastado mucho de su dinero y que será pobre. Entonces, creo que es importante dejar de jugar a la lotería para dejar de tener ahí esa especie de escapatoria falsa y ver que hay que invertir, ahorrar e invertir. Porque uno, digamos, es muy difícil hacerse rico con la lotería por las bajas probabilidades que tiene. Y te quiero preguntar si tú crees que se puede uno llegar a hacer rico trabajando para otros. Si trabajas muy duro, muy duro, muy duro, ¿llegarás a ser rico? ¿Tú crees? Y depende de lo que entendamos por ser rico. O sea, quiero decir, la mayoría de gente por ser rico entiende tener 1 millón de euros o dos. Entonces eso, trabajando sí se puede conseguir si inviertes en bolsa. Pero, o sea, trabajando solo, o sea, solo Ah, trabajando. no, trabajando e invirtiendo, claro, si trabajas y te lo gastas, pues como si tienes un negocio, si tienes un negocio y te lo gastas todo, aunque ganes mucho dinero, pues eres pobre. O deportistas profesionales que ganan muchísimo, pero se lo gastan todo y acaban en la pobreza. O gente que le toca la lotería, en lo mal gestiona y se queda sin nada. Entonces, lo importante es que solo trabajando sí que puedes llegar a tener 1 millón de euros o dos. Y por supuesto, teniendo en cuenta la inflación. Si inviertes ese dinero en la bolsa. Vale, entonces, al final es, digamos, es el proceso de trabajar, ahorrar, invertir, el que nos puede, digamos, sacar del atolladero, ¿no? Es decir, no Sí. es que uno solo trabajando y pensando que eso, bueno, pues lo vas dejando en la cuenta de ahorros y con eso ya llegar a No. ser rico, pues yo creo que eso es poco probable, ¿no?
No, eso es imposible. O sea, si lo dejas en la cuenta es imposible que llegues a tener algo que merezca la pena. Sería un malgastar todo tu ahorro y todo el esfuerzo. Nada más gastar tu vida trabajando para intentar llegar a ser rico y no conseguirlo, ¿no? Claro, Y y no das el entonces, paso fácil de invertir, que es lo que te cambiaría la vida. Entonces, eso se ha hecho mucho en España, pero es una pena. Lo de quedarse solo en el ahorro, me refiero. sí, 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 sí. Y luego está, digamos, el decir, bueno, para depositar ese dinero y que no esté en la cuenta ahorro, se puede meter en un piso, ¿no? Que también en el libro lo desaconsejas. Cuéntanos un poco. Sí, es que la vivienda es una inversión muy típica, pero el problema de la vivienda es que no se puede, o sea, puede ser una cosa minoritaria y sí que es necesario en las ciudades que haya un pequeño parque de viviendas en alquiler para gente que viene a trabajar un año o dos o tres o a estudiar y no le merece la pena comprar una vivienda y tampoco puede estar pagando un hotel. Entonces tiene que haber un parque de viviendas en alquiler. Pero tiene que ser una inversión muy minoritaria porque no es posible que sea algo mayoritario, porque si mucha gente compra viviendas para alquilar, pues lo que no habrá luego es gente para meterse ahí y pagar el alquiler. Con lo cual eso sería un empobrecimiento muy grande de la sociedad. Bueno, pero pueden comprar los pisos y no ponerlos en alquiler, ¿no? Pueden dejarlos vacíos simplemente como reserva de valor. ¿Qué te parece eso? Sí, sí, pues entonces los gastos empiezan a comerse el patrimonio y eso es ruinoso. Los pisos vacíos son una inversión muy mala. Pero la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Pues yo creo que todavía no. Cada vez más gente se da cuenta, pero históricamente no, ha sido un gran error. Pues la gente lo que está contando es que mi piso cada vez vale más dinero, pero y siempre lo compara con el dinero al que lo pagó, pero claro, no se hace trampas al solitario porque no está comparando el dinero en valor real, ¿no? No está, nunca se imputa en Claro. eso la inflación y Y todos además los que gastos que el tiene. precio de las cosas solo existe cuando las vendes. O sea, realmente las cosas las acciones sabes lo que valen porque cotizan cada día, ¿no? Pero solo se transforma, esos beneficios latentes con los que mucha gente cuenta, solo se transforman si realmente vendes la acción, ¿no? Y lo mismo pasa con el piso. El piso puede valer mucho teóricamente, pero si hasta que no lo vendes, pues en realidad ese dinero no te llega. O sea que es un poco engañarse, yo creo, ¿no? Claro, tú fíjate que la expresión típica que conoce todo el mundo es vivir de las rentas. Porque lo que yo realmente es vivir desde las rentas. No existe la expresión vivir de comprar y vender cosas. Porque vivir de comprar y vender cosas es dificilísimo, no consigue casi nadie. Claro. Vivir de la renta es fácil, hace falta tiempo, claro, no de hoy para mañana, pero es fácil y lo puede conseguir todo el mundo. Mm. Y Y en los entonces, pisos, además, mucha gente desconoce el tema de la intervención del suelo y la liberalización del suelo. Y entonces el suelo algún día se liberalizará y el valor, el precio de las viviendas caerá mucho. bueno, eso ya es mucho decir, pero Es lo, bueno, es lo esperable, pero no eh, es que sea seguro, pero eso es lo esperable. lo que la gente tampoco cuenta es que el mercado de la vivienda es un mercado muy sensible para los políticos y es el primero que intervienen prácticamente, ¿no? Junto con el de la energía, ¿no? Entonces, en el momento en el que sube la inflación, enseguida dicen, no, a los inquilinos que no les suban las rentas más de no sé qué, ¿no? Pero claro, al propietario sí le sube la hipoteca con el Euribor o si lo tienen tipo variable, ¿no? Es decir, Claro. que Por y eso eso creo que mucha se está gente no cuenta con acercando, ello, ¿no? por eso creo que se está acercando a la liberalización del suelo, porque haber convertido la vivienda en una inversión es un error histórico de nuestra sociedad. Y eso empezó hace décadas y cada día que ha pasado se ha ido agravando. Y eso no puede mantenerse indefinidamente. Entonces, creo que estamos en un punto que seguramente no pasará ni mañana ni pasado mañana, pero que ya está viendo todo el mundo que la vivienda no puede ser una inversión. Porque si la vivienda es una inversión, la sociedad va muy mal. Por eso ha venido la intervención de los alquileres. Y creo que vendrán más cosas en ese sentido hasta que se liberalice el suelo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ya, digamos, a la doctrina Gregorio, ¿no? La estrategia que los que te seguimos te agradecemos mucho que lo cuentes y de esta manera tan didáctica. Eh, yo lo resumo y tú, si quieres, lo vas completando, ¿no? Muy bien. Comprar, bueno, renta variable, ¿vale? Comprar empresas que conozcamos, que entendamos el modelo de negocio, comprar y no vender empresas que mayoritariamente repartan dividendos y esos dividendos reinvertirlos, ¿no? No sé si quieres complementar, me dejo algo. Esa es la idea, sí.
Sí, sí, diversificando y esa es la idea básica y muy bien resumida. Eso. Entonces, diversificando, que queremos decir no poner mucho dinero en la misma empresa, ni en el mismo sector, ni en el mismo país, ni al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que hay una Claro. diversificación también temporal, ¿no? Ir invirtiendo poco a poco, sabiendo que en algunos momentos a lo mejor compramos más caros cuando son mercados alcistas. Cuando el mercado sea más bajista, pues seguir comprando, no obsesionarse con buscar los puntos mínimos, sino saber que, bueno, que vas comprando si está bajando, pues se puede comprar un poco más que cuando está subiendo, pero en todo caso, no mantenerse en liquidez esperando que se dé la torta al mercado y ese día entrar con todo, porque nunca sabes cuándo es el punto bajo, ¿no? Claro. Es que, además de que nunca sabes cuándo es el punto bajo, es que los puntos bajos suelen durar muy poco tiempo. Entonces habría que estar muy rápido para comprar ahí. Y además es que eso normalmente te va haciendo poner cada vez más nervioso. Porque dices, tengo el dinero, no lo estoy invirtiendo, espero que la bolsa caiga, pero no cae. Entonces es muy difícil técnicamente porque los mínimos suelen durar poco tiempo y psicológicamente porque es muy difícil esperar y esperar y esperar hasta que llegue eso. Entonces, si se intenta hacer eso, incluso es más probable comprar en subidas pensando, me he equivocado, ya compro, aunque esté subiendo porque si no va a subir más. Mm, mm. Y bueno, entonces, para que los niños conozcan esta estrategia, creo que esto se le puede más o menos explicar y que lo entiendan bien. Y lo importante, dices en el libro, es que el niño compre o se compren acciones a nombre del niño desde el principio y no que se indexen a los típicos índices o ETFs o tal. Cuéntanos un poco por qué crees que es mejor escoger las acciones. Pues porque el niño va a ver el mundo de una forma completamente diferente. O sea, para el niño decir, vas a comprar aquí unas instalaciones que no sabes lo que son y solo ves un número que sube y baja. Eso no. Primero, por rentabilidad creo que es peor. Y segundo, por su visión del mundo también va a ser peor. Es infinitamente mejor que vaya conociendo negocios. Si ven, esta empresa funciona así. Nos da la electricidad, o tiene el ascensor de casa, o nos asegura el coche y la casa, o nos compramos la comida en el supermercado, o lo que sea. Y entonces ese niño verá que sus acciones son parte del circuito del dinero y participará como cliente y luego le llegarán parte de los beneficios. Irá mirando por la calle, por el mundo y verá, pues esta empresa cómo gana dinero, papá, o esta empresa cotiza en bolsa, pues sí, esta cotiza en bolsa y gana dinero así, y esta pues es buen negocio por esto, o no es tan buen negocio para lo que nosotros hacemos por estas otras cosas. Entonces el niño va a tener una mente y una mentalidad completamente diferentes que si lo mete en un índice o en un fondo, dice, es un numerito que sube y que baja, pero no sé ni por qué. Claro, claro, claro. Y entonces, tú dices en el libro que crees que el niño mantenga una hucha es mala cosa porque se acostumbra, digamos, al dinero líquido, al dinero efectivo, ¿no? Se acostumbra a no poner a producir su dinero, aunque sea poco de momento. Pero si le parece bueno si le parece que es bueno dejar el dinero ahí muerto en una hucha, pues está teniendo la mentalidad equivocada. Porque lo que debe pensar es que el dinero es un medio para ganar más dinero. Y entonces tiene que invertirlo desde el primer momento. Muy bien. Y empiece a circular ese dinero, porque eso es como dinero muerto. Se perjudica a él y se perjudica a la sociedad, porque ese dinero no está produciendo nada. No se está usando para gastar, ni para invertir y crear más empleo, ni para nada. Entonces, es un desperdicio de dinero y por eso hay que evitarlo. Vale. Entonces, digamos, como para terminar y como para entrar un poco en temas ya más de índole práctica, ¿cómo puede un padre, pensando que estamos hablando desde España y que hablamos, digamos, del contexto español, que no tiene por qué ser el mismo en todos los países, pero cómo puede un padre abrir una cuenta a nombre de su hijo? Si el hijo es menor, ¿eso está permitido, no está permitido? ¿Cómo está la cosa, Gregorio? Sí, sí, eso está permitido. Se abre la cuenta a nombre del hijo, el padre o los padres se están de tutor y ya está. El padre da las órdenes de compra de acciones. Lo suyo es que se lo explique pues eso, para que aprenda. Pues mira, hemos comprado acciones de BMW, que está barata, tal, estos son los coches que ves por la calle y no sé qué. Y en el mes siguiente, pues este mes hemos comprado acciones de Danone, por ejemplo, que son los yogures que compramos en casa y tal y cual. Mm, Entonces,
Las órdenes en el banco las da el padre, pero es bueno que se lo vaya explicando al hijo. Y el hijo que vea ya las acciones que tiene en su cartera. De vez en cuando, a lo mejor una vez al año o al trimestre, lo que quieran. Pero pues mira, todas estas son las acciones que tienes. Muy bien. Y en principio se trataría de buscar, claro, un banco que tenga un broker asociado, ¿no? Porque, bueno, al final no sé si todos los bancos te compran las acciones o te las compran, digamos, a precios baratos. Hay bancos que no son especialistas en eso y a lo mejor no lo hacen, ¿no? Sí, hay que buscar uno que tenga comisiones baratas. Vale, vale. Porque Bueno, normalmente pues además las cantidades de niños son más pequeñas. claro, Incluso hay muchos bancos y brokers que tienen cuentas infantiles por eso. vale, vale, vale. Hasta tantos años, pues es una cuenta infantil y las comisiones son más baratas precisamente para que los padres la puedan abrir pagando pocas comisiones y ya con eso pues ganan un cliente para el futuro que pagará comisiones normales. Claro, claro, claro. Vale, bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso a la mayoría de los temas del libro, Gregorio. No sé si tienes algo que se haya quedado en el tintero que quieras resaltar antes de terminar. Bueno, pues yo creo que lo importante es que esto va a ser creo que va a ser una gran transformación de la sociedad porque lo que te decía, que esto de invertir se va a aprender de niños. Entonces, para los padres que nos estén escuchando, cuanto antes lo hagan con sus hijos, mejor, porque estos van a ser los niños que tendrán una ventaja sobre los demás. Los niños que lo aprendan más tarde van a estar en desventaja. No solo por el dinero que ganen invirtiendo, sino por los trabajos que van a conseguir. O los negocios que monten. Por lo que te decía de que comprando acciones el niño va a ver el mundo de una forma completamente diferente. Y eso no es solo que esté más contento o menos, que también es importante, estará mucho más contento, dormirá mejor, entenderá todo mejor, sino que también tendrá una mente más clara para ver qué tiene que estudiar, qué trabajos tiene que coger, qué negocios tiene que montar, y entonces le irá mucho mejor en la vida en todo. Con lo cual, pues lógicamente los padres, cuanto antes metan en este camino a sus hijos, mejor les va a ir. Muy bien, pues dejamos entonces digamos, esta conclusión como el final del vídeo para que todo el mundo lo tenga claro, lo tenga presente. Y nada, pues te agradezco mucho, Gregorio, tu tiempo y tu disponibilidad para grabar este vídeo. Muchas gracias a ti, Gustavo. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego.